Bueno, antes de comenzar, quiero decirles a todos un poco sobre qué trata el movimiento de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento internacional. Ellos creen en la desobediencia civil no violenta como una forma de generar cambio para lograr cambios, especialmente en todo lo que se tiene que ver con la crisis climática y la crisis ecológica. No es solo algo del clima, de las emisiones, sino también la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo en este momento. Entonces, el punto de Extinction Rebellion es detener la extinción y minimizar el riesgo del colapso social. Y por esto creemos que la desobediencia civil no violenta es la clave para lograr esto. Esta organización comenzó en Reino Unido en el 2018 por un grupo de personas y desde entonces se ha ido expandiendo a través del mundo. Ahora estamos presentes en decenas de países y hay más de 1000 grupos locales que son parte de XR. Pueden también seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como XR Ecuador. Estamos en Facebook también como Extinction Rebellion Ecuador. Y también tenemos una página de YouTube del mismo nombre, Extinction Rebellion Ecuador, donde vamos a subir esta charla. Y están charlas pasadas que también hemos hecho. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Romano Paganini del medio de comunicación mutantia.ch. También las pueden buscar en Facebook y en Instagram como Mutantia1. Va a ser el moderador de esta charla y nos va a presentar a nuestro invitado. Ahí está, ahí estamos con audio. Muy buenas tardes a todas y a todos que participan en este conversatorio con Emiliano Terán. Es sociólogo de Venezuela y integrante del Observatorio de Ecología Política, también de Venezuela. Vamos a tener una exposición de él, unos 25 a 30 minutos más o menos, sobre energías para los pueblos, disputas sobre transición energética. De ahí vamos a abrir la ronda para preguntas, para debate. Y como señaló Vivi, sería bueno que ustedes nos mandan las preguntas directamente al chat para ir sondeando un poquito, y también nos pueden mandar las preguntas en Facebook Live. Ahí también pueden seguir invitando personas. Energía para los pueblos, disputas sobre transición energética. Eso es el título de ese conversatorio con Emiliano. Partimos de un sistema capitalista globalizado que no solamente ha impuesto sistemas y patrones energéticos funcionales a la acumulación y el poder global, sino también una forma particular de entender energía como tal. La profunda crisis civilizatoria que nos atraviesa ha abierto vías y espacios para pensar y proponer transiciones para salir de un modelo que está centrado en los combustibles fósiles. Pero claro, ¿cómo podría ser una transición energética de este y para los pueblos? Y sobre todo, ¿cómo se puede llevar a cabo en consonancia con los ciclos de la naturaleza? Bueno, son preguntas grandes que algunas respuestas vamos a tener hoy con Emiliano, seguramente no todo porque son temas grandes. Emiliano, algo corto sobre su persona. Él, como decía, sociólogo y tiene un máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Observatorio de Ecología Política y participa también en el grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Además, es parte de la red Oil Watch Latinoamérica. Emilio, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos y a todos. Primero, confirmar que se oye bien, ¿no? Sí, que se oye Se oye muy bien. correctamente. Sí, se oye Vale, bien. bueno, primero agradecer la invitación, este encuentro virtual que tenemos, que nos parece muy importante en los otros que hemos estado y que sé que mucha gente es muy fértil encontrarnos y discutir de cosas que están pasando ahora y que estamos en cierta distancia física, dependiendo del país unas más que otras, pero que el encuentro de ideas se pueda mantener, ¿no? Por todas las cosas que están pasando que son muy importantes.
Nosotros, bueno, hacemos parte de una organización que se llama el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que tenemos poco tiempo, no tenemos aún los 3 años, pero hemos estado haciendo un seguimiento cercano de los impactos ambientales del extractivismo en el país, con una visión principalmente desde los pueblos, ¿no? Y esto es un poco también una parte de la mirada que les voy a compartir hoy, ¿no? Otra cosa muy breve también que nos ha pedido los compañeros, una breve mirada sobre lo que pasa actualmente en Venezuela, tal vez con un énfasis con una mirada energética. Sería un conversatorio en sí mismo, pero solo voy a comentar algo que tal vez pudiesen tal vez sospechar, ¿no? Que las condiciones en las cuales llega la pandemia, que está ahorita en una expansión tal vez como no había habido desde que llegó el virus a Venezuela, llega en una condición previa sumamente complicada, una serie de crisis, una situación de emergencia, en realidad, que llega en unas situaciones anteriores de emergencia, porque en Venezuela estamos precisamente hablando de cuestión energética, ante o viviendo el colapso de la Venezuela petrolera que habíamos conocido de los últimos 100 años, ¿no? Es un colapso absoluto, integral, multidimensional, no solo tiene que ver con la progresiva destrucción de la industria petrolera, sino de todo el modelo social, institucional, relacional, cultural, territorial, ecológico y geográfico que se había constituido en los últimos 100 años en el país. Eso no es poca cosa, porque lo que podemos ver son de más de cerca, ¿no? Un colapso multidimensional en la cual un factor al colapsar tiene una incidencia tremenda en el colapso de los otros. Y así es una especie de efectos en cadena tremendos, ¿no? Para ir tal vez ya a la presentación, mencionar muy brevemente que en Venezuela se superaron los 1000 casos del contagio del COVID-19, que la situación geopolítica, ustedes ya muy bien lo deben saber, es bastante tensa. Los Estados Unidos han tenido una reacción de aumentar las tensiones en este tiempo de pandemia. El conflicto interno está en permanente flujo y reflujo de volatilidades que sube y baja, pero la situación social es insostenible. Creo que llegamos a un punto de deterioro de los servicios públicos, que ya es mucho decir, que ya venía una crisis profunda, que no habíamos visto en los últimos 6 años, lo cual podría estarnos abriendo a una situación de quiebre, ¿no? Esto no es fácil decirlo porque en algunos momentos anteriores pensábamos que habíamos llegado a la situación de quiebre en el país y no ocurría. Pero la situación está siendo muy dura porque no hay gasolina. Ahorita están, bueno, digamos, han llegado unos buques iraníes, pero como tal vez lo sepan, se desató también una especie de impasse geopolítico por ello, pero también hay una situación de carestía de agua, de colapso del sistema eléctrico, de encarecimiento de los alimentos y de una serie de dificultades para, digamos, conseguir canales políticos diferentes al gobierno establecido y a la posición que al menos la que el encabezado Juan Guaidó ha estado casada con la línea del Departamento de Estado, y la otra ha estado absolutamente incapacitada para construir algún tipo de alternativa. Cierro con la idea de que algunos actores en el país se han venido articulando actores de muy distinta procedencia política, se han venido encontrando, articulando, haciendo llamados a la posibilidad de establecer un acuerdo político, al menos para atender la situación de pandemia en el país, dado que los escenarios, como ustedes lo pueden sospechar, con un sistema de salud destruido, son o pueden ser catastróficos. Esto ha supuesto, al menos por ejemplo, algunos comunicados de actores políticos que hubiese sido impensable conseguirlo firmando algo juntos, ¿no? Y bueno, y hay protestas en varias partes del país, protestas que tienen que ver con esta situación puntual. Entonces estamos en un punto, en un año, que va a ser determinante lo que pase en estos últimos próximos meses del 2020. Ahora vamos al tema de transición energética. Pienso que es interesante precisamente plantearlo desde el lugar, yo diría,
a mi parecer, un poco como lo hemos trabajado inclusive desde el observatorio y desde mi persona, particularmente en nuestro trabajo de investigación, tal vez Venezuela es el principal síntoma de la crisis y el colapso de la civilización petrolera. Nuestros vicios estamos ante una profunda crisis de este modelo basado en los hidrocarburos. No solo estoy hablando del sistema energético, sino todo el mundo construido en torno al petróleo. Esto va a tener serias incidencias y Venezuela no es un caso aislado, es un síntoma de ello, ¿no? Entonces, me parece, y es un poco lo que voy a tratar de plantearles el día de hoy, para pensarse este tema de las transiciones energéticas desde América Latina, tratar también de dar tal vez un paso o dos pasos atrás en la discusión también para tratar de entender exactamente a qué nos referimos con energía, a qué nos referimos con transición, y porque detrás de estas ideas, vamos a ver luego como algunos ejemplos de casos, están precisamente ocultas relaciones de poder o intentos de reestructuración capitalista en la cual la transición energética cambia poco en esencia, pero dependiendo de cómo se vea, ¿no? En este caso. Pero me parece importante porque además estamos en un tiempo de pandemia en el cual precisamente una de las cosas que ha también mostrado graves síntomas de crisis es precisamente el patrón energético basado en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces estamos en un tiempo crucial para pensarse este tema de las transiciones energéticas, ¿no? Lo primero que le quisiera precisamente plantear es justamente la idea que le comentaba sobre la idea de la energía. El concepto, digamos, la modernidad, entre otras de las cosas que desarrolló, también desarrolló un concepto dominante sobre la energía, ¿no? Este concepto dominante va a ser inclusive fundamental para estructurar un poco la idea dominante sobre la transición energética, que es un poco la que yo quisiera poner aquí en discusión, ¿no? Más que hablar hoy, hablar sobre transición energética, lo hablaremos, pero más que hablaremos más de energía que de transición, que es la idea de transición, que es muy discutible. Pero me gustaría precisamente plantear lo siguiente. El concepto de energía dominante ha sido un concepto, es un concepto evidentemente complejo. La idea de la energía abarca absolutamente todo y seguramente en esta presentación muchas cosas pueden quedar por fuera, lógicamente, ¿no? Pero ese concepto de energía, ese concepto dominante de energía, que habla mucho más de la capacidad física para generar movimiento, calor, etcétera, ¿no? Ha sido un concepto básicamente que nos ha remitido a grandes estructuras. Digamos, la gente, uno pudiese preguntar a la gente cómo ve la idea de la energía en la calle, y seguramente la relaciona con grandes estructuras, con los ministerios que se han encargado del tema de energía, los informes conocidos de la IE, de la OPEP, etcétera, ¿no? O datos y estadísticas como la idea de los kilovatios. Pero evidentemente es un concepto básicamente sin gente, ¿no? Y que nos remite además a toda una noción de sistema energético tradicional, que es un sistema cerrado en el cual solo se piensa básicamente la idea, por ejemplo, de la distribución, y como la transición en este caso lo que debería modificar es la fuente de esa distribución. Ese concepto fue formado principalmente al calor de la revolución industrial. Es un concepto que empezó a popularizarse en el siglo XIX, y se ancló principalmente desde la ciencia, ¿no? Un concepto que fue más que todo trabajado desde la ingeniería, se ancló desde la ciencia a la idea de productividad. Lo que aparecía entonces fuera de este concepto de energía era el mundo considerado como el mundo improductivo. O sea, era el mundo productivo dentro del, por supuesto, el desarrollo capitalista, el que iba a ser considerado o el que va a ser considerado por este concepto dominante de energía, y ese mundo improductivo quedaba fuera de este concepto, ¿no? Y por supuesto, una cosa fundamental, que este es un concepto además que se ha anclado a toda la idea de sistema energético basado en redes de transmisión, en grandes instalaciones, por supuesto, y grandes sistemas de almacenamiento. El punto de inflexión precisamente de los combustibles fósiles ha sido crear un sistema energético desterritorializado, por decirlo de una forma, porque la energía hasta hace muy poco, siglo XVIII, siglo XIX, era una energía fundamentalmente territorializada y era una energía que no se almacenaba, era una energía del mundo, incluso este capitalismo mercantil o de la revolución industrial posteriormente. Es una
Es todavía un sistema que vive de la energía de los vientos, de la gravedad del agua, de la energía de los animales. Este punto de inflexión que tiene es justamente la construcción de un sistema que crea estructuras de transmisión de escalas geográficas tremendas y de almacenamiento que no existían. Y este concepto precisamente se va también a anclar en esta idea de energía como sistema de transmisión. Por tanto, el asunto energético, esto que llaman el asunto energético, es evidentemente un asunto, visto desde esta perspectiva, un asunto de expertos, ¿no? Y una cosa que también, digamos, que se ha consolidado desde esta perspectiva es que es un asunto no político, ¿sí? Y que, como les decía, tiene entre sus principales preocupaciones la idea de la distribución, la idea de la escasez y la idea del acceso. Es básicamente lo que se problematiza cuando se ha pensado la idea de transición energética. Nosotros aquí un poco desde la ecología política planteamos una idea de energía vista desde otra perspectiva. No reniega, evidentemente, de esta idea de energía completamente, pero sí reivindica que la energía está prácticamente en todos los ámbitos de la vida. En este caso, reivindicamos una idea de energía que es, digamos, retoma una idea de la energía como una dimensión constitutiva que está en los territorios, también vive, digamos, o es parte de la vida de los pueblos, y es básicamente el elemento dinamizador de los propios ciclos, o una expresión de los ciclos de la naturaleza. Está básicamente en todos estos aspectos y, por tanto, el asunto de la energía no es solo un asunto de expertos, ¿no? Y, por supuesto, otro elemento que les quisiera resaltar es que este concepto de energía es precisamente ha construido modelos energéticos, y estos modelos energéticos han sido construidos básicamente basados en relaciones de poder, en este caso en el capitalismo, en patrones de acumulación o factores de acumulación de capital, y que ha constituido, por supuesto, un metabolismo específico del capital que tiene que ver un poco con lo que nos preocupa hoy, con un tipo de velocidad del consumo, un uso particular e intensivo de la energía, de los recursos, que tributa principalmente al capital y que nos ha llevado a esta crisis que tenemos en la actualidad. Entonces, insistir en este caso que esta idea de energía que planteamos es una idea profundamente política, que tiene que ser leída desde las cosmovisiones políticas, y que es explicable solo también desde las relaciones de poder que hay detrás de ellas, ¿no? La cuestión directamente con la transición energética, me gustaría señalar lo siguiente, ¿no? El concepto, digamos, hay varias lecturas que han planteado que la idea de la transición energética es una idea permanente en la historia, ¿no? Digamos, hay algunos libros que han hecho una lectura de las civilizaciones y sus transiciones energéticas, pero el concepto de transición energética es un concepto que lo pudiésemos más o menos ubicar en los años de la Guerra Fría y en su evolución en los años 80, ¿no? Por ejemplo, un poco les comentaba, el concepto de transición energética es un concepto principalmente pensado desde arriba, es decir, desde los grandes planificadores y las grandes empresas. Reivindica entonces un concepto de energía tradicional, nos remite, como les comentaba, a sistemas energéticos cerrados, que básicamente lo que discuten o lo que les interesa discutir son los balances entre la distribución de la energía en el sistema ya previamente establecido, si cuál energía sería mejor o peor dentro de un sistema. Hay unos enfoques mucho más economicistas que hablan de una especie de economía energética y hablan entonces de incentivos del mercado, asignación de capital, ¿no? Le dan esta idea, pero es una idea que ha sido principalmente traída del norte global, ¿no? No es una idea que haya surgido, al menos vista así, desde la discusión de los movimientos sociales, es una idea que fue posicionada inicialmente desde la planificación desde arriba, y por ejemplo en el caso de la Guerra Fría tuvo entre su principal o primera preocupación precisamente la amenaza de la guerra nuclear y cómo desde sectores más críticos se podía pensar en otro modelo energético que evidentemente saliera, digamos, o se pusiese fuera o lejos de este peligro nuclear, ¿no?
Luego, digamos, tuvimos otro elemento que generó un punto de inflexión, que fue precisamente la idea del pico del petróleo. Entonces, la idea de la transición energética no tenía ningún tipo de tono en relación al cambio, con favorecimiento del ambiente o de los pueblos, sino tenía más una preocupación sobre que el petróleo se iba a acabar y cómo se podía construir una transición energética en un mundo en el que el petróleo se iba a acabar. Entonces, básicamente era cómo se empezaba a construir una transición a otras fuentes de energía mientras el petróleo se iba acabando, ¿no? Es más o menos en los años 80, como les decía, principalmente en el norte global, en el cual empieza a surgir una idea más clara sobre una transición energética basada en una cuestión o una preocupación ambiental. Ya recuerden el informe del Club de Roma del año 71 sobre los límites del crecimiento, pero ya inclusive pudiésemos decir que ya se iba a emparentar con la idea del desarrollo sostenible, que es en los años 90 que se oficializa, ¿no?, esta idea. Y en la actualidad ya empieza a tener cada vez más presencia una preocupación ambiental vinculada al cambio climático y a la idea de la descarbonización, ¿no?, que es la idea ya más predominante y presente en la actualidad, ¿sí? Pero, insisto, a pesar de ello, en la actualidad ha seguido siendo una idea que sí, más predominante en el norte global y una idea vista principalmente desde arriba, ¿no? Con sus principales preocupaciones. Por ejemplo, una de las ideas sobre que tenían incluso relación con las tensiones geopolíticas era la idea de la seguridad energética. La idea de la seguridad energética entonces marcaba la idea de que la transición tenía que evitar la escasez de recursos, y ahí podemos ver principalmente el tema petrolero, ¿no? Como la escasez de petróleo o una supuesta escasez de petróleo ha sido siempre un tema sensible en términos de conflictos internacionales, ¿no? Y la idea, por supuesto, que van llegando progresivamente la idea de los términos sobre energías limpias, energías alternativas, y posteriormente la idea de energías renovables, ¿no? Pero básicamente los actores principales de esto han sido los estados. Los estados son los principales preocupados por esta idea de seguridad energética. También, por supuesto, los estados preocupados por la legitimidad que ha generado, digamos, o la crítica al tema ambiental que ha generado, por supuesto, una preocupación social y política también, que ha hecho que los estados se vean obligados a ir tomando medidas, y además los acuerdos de París, o los acuerdos previos a París, porque estaba Kioto, que más o menos, en teoría, daban unos marcos para empezar a hacer una transición concreta en políticas que, bueno, aunque vamos a hablar más de América Latina, sabemos que fueron cuestionables, como el caso de los mercados de carbono o los mecanismos de desarrollo limpio, porque terminaron siendo un nicho de negocios y un nicho para legitimar otras formas de acumulación capitalista, ¿sí? Pero, en todo caso, a pesar de esto que les comento, la idea de transición energética ha sido un campo en disputa, y diría cada vez más disputado. Y cuando digo cada vez más disputado es porque precisamente la idea o la propia existencia de la crisis ambiental ha hecho que este tipo de transiciones, con todas las contradicciones que tiene, sea cada vez más necesaria. Las grandes preguntas que siempre surgen es por dónde comenzar, quiénes comienzan, cómo se hace y cómo se sortean una serie de obstáculos y contradicciones que existen con mucha claridad, que están relacionadas precisamente con esto que les comentaba, con relaciones de poder geopolíticas, locales, a escala nacional y territoriales, a escala de los territorios donde, por ejemplo, se extraen los recursos, y que nos ponen en situaciones, digamos, de gran complejidad, sobre todo porque los tiempos de la transición parecen que necesitan ser muy acelerados para la dimensión del problema que tenemos frente a nosotros. Es decir, pensemos en todas estas discusiones que se han hecho sobre el tema del cambio climático, y estos a veces se dan, digamos, yo creo que es más metafórico, pero se dan unos 10 años, ¿no?, antes de que crucemos la frontera de un cambio climático catastrófico. Entonces, ahí tenemos unas temporalidades muy complejas, porque en algunos casos hay transiciones que necesitan ser aceleradas, pero que necesitan un tiempo para poder llevarse adelante, ¿sí? Ahora, directamente en el caso de América Latina,
visto desde la perspectiva de la ecología política o de la economía política inclusive también, ¿no? América Latina no solo, digamos, no solo tenemos que pensar en las matrices energéticas por países, que es una de las también grandes discusiones que se dan en nuestros países, sino pensar precisamente que nuestras economías, nuestras sociedades han sido configuradas principalmente por este desarrollo internacional de la División Internacional de Trabajo, que básicamente nos ha colocado, por decirlo de la forma más amplia, como unos exportadores de energía. El extractivismo básicamente, esta forma colonial histórica que ahora tiene su nueva forma en el siglo XXI, sigue configurándonos como sociedades y economías principalmente surtidoras de energía. Energía en su más amplio sentido, no solo petróleo, gas, carbón, sino me refiero en todo el sentido y más amplio de la palabra. Son sociedades vinculadas precisamente a la extracción, ¿no? Al despojo, al expolio, para ser llevadas a otras partes para que precisamente la maquinaria global capitalista siga funcionando, siga operando. Esa es nuestra realidad fundamental en el caso nuestro, aunque también somos exportadores netos de energía en el caso de las matrices energéticas, ¿sí? Pero curiosamente, en el caso nuestro de América Latina, y por eso la transición también problemática y compleja, los modelos energéticos del extractivismo, básicamente, han utilizado precisamente estos modelos para desarrollar una política que en muchos casos fue la que llevó adelante la idea del desarrollo, fue la que alimentó la idea de un nacionalismo energético, ¿no? Muchos discursos, inclusive de los sectores de izquierda y progresista, se basaron en una idea de revolución, incluso el caso venezolano, de socialismo y otros elementos, a partir precisamente de la capitalización del modelo energético propio, inclusive cómo la capitalización de este modelo energético podía llevarnos a salir de la pobreza, ¿no? Ahí hay una serie de contradicciones precisamente que nos llevan a que el problema en América Latina necesita, en el caso energético, necesita pensarse en varias escalas, no solo la idea tradicional de transición energética. La escala global precisamente tiene que ver con la idea de que una transición energética en el caso nuestro no pareciese viable si no se piensa o no se lleva adelante una transición post-extractivista, ¿no? Porque estamos hablando de todo, precisamente de todo el ordenamiento social, económico que ha tenido América Latina en torno a la energía, en este caso. Eso, por supuesto, nos remite además precisamente a las escalas globales y a las escalas de que una transición energética necesita ser totalmente integral, porque la energía, no, como les he dicho, no es una cosa que está solo en los tendidos eléctricos o en sus sistemas de almacenamiento, ¿no? La otra escala es precisamente la que pudiésemos llamar la nacional, la que nos remite entonces a los cambios de las matrices energéticas que hay en los países, ¿no? Pero además, no solo cambiar la matriz, que es un poco lo que he tratado de plantearles aquí, es todo lo que supone el uso de la energía para qué, la energía que favorece a quiénes, con qué objetivos se utiliza la energía y quiénes la gestionan, Y eso, voy al tercer ámbito que es importante, que es precisamente el ámbito social, el ámbito socioterritorial, pudiésemos decir así, en las cuales los pueblos participan soberanamente, por eso es interesante el concepto de soberanía energética, participan soberanamente en la medida en la cual pueden decidir sobre los metabolismos sociales de sus territorios, pueden decidir en relación a los modelos energéticos que se quieren imponer a la fuerza, en muchos casos, en el caso nuestro, en los territorios, y pueden decidir además qué estilo de vida está vinculado a qué patrón energético en ese caso. Ese es un ámbito que suele ser desmeritado cuando se piensa, inclusive la transición energética más renombrada, por ejemplo, las renovables, siempre vista desde arriba, que es una de las críticas que planteamos, siempre vista como los planes de desarrollo de los estados o del sector privado, ¿no? Ahora, quisiera mencionar unos casos puntuales para poner ejemplos precisamente de los problemas que tiene la transición energética para el caso de América Latina y que tiene que ver además con las relaciones de poder que se dan en estas tres escalas, ¿no?
Lo primero es decir un par de cosas sobre el tema de las matrices energéticas latinoamericanas. La primera es que son en general, hablando muy en general, son modelos energéticos de muy alta concentración en su gestión y en su manejo. Es decir, o del sector público o del sector privado son apropiados y gestionados de forma muy centralizada. Muy centralizada. Es decir, que los que deciden y gestionan esto son muy pocas personas. Esa es una característica muy típica de América Latina. La segunda es mencionarles lo que les comentaba, ¿no? Precisamente cómo es esta matriz, con datos, por ejemplo, del 2016, es una matriz energética que se ha basado en general en América Latina, insisto, en el 47% de petróleo, le sigue el gas con 26% y las hidroeléctricas con 18%. Hacia abajo está carbón y de formas muy minúsculas las renovables, ¿sí? Pero hay una cosa que es diferente, que es la matriz eléctrica, es decir, ya no la matriz de toda la energía que se consume en un país, sino cómo se genera la electricidad en los países. Y ahí cambia un poco la cosa, porque en América Latina la fuente desde donde se genera la mayor cantidad de energía eléctrica son las hidroeléctricas, que tienen más del 50%, el 54%. Luego le sigue el gas, el 10% del petróleo y el carbón el 5%. Y esto no es poca cosa, porque la hidroeléctrica es vista como una energía limpia. En relación al petróleo y al carbón, por ejemplo, es mucho más limpia, pero no está exenta de problemas y eso es un poco lo que también quisiera plantearles, ¿no? Porque el tercer elemento justamente de estos rasgos de energéticos en América Latina es lo muy conflictiva que es la puesta en marcha de la matriz energética, tanto en la escala global, en la escala nacional, tiene unos impactos a escalas locales y territoriales tremendos, y yo diría no solo ambientalmente devastadores, sino socialmente muy violentos, en este caso. Y esto nos pone ante una situación muy importante para sopesar estas transiciones. Les doy los ejemplos de los casos para ir cerrando luego con el tema de las alternativas y oportunidades, ¿no? Los menciono brevemente. Colombia utiliza su matriz energética, la eléctrica principalmente, para hacer el gobierno, en este caso, una especie de gran propaganda de que Colombia es la sexta matriz energética más limpia del mundo. Esto es porque el 68% de su capacidad instalada genera electricidad a partir de las hidroeléctricas. Pero la paradoja precisamente es los inmensos impactos ambientales, socioambientales que ha generado la instalación de proyectos hidroeléctricos en Colombia. E impactos que han sido tremendos en el caso de Colombia, dramáticos, y no exagero con esto, han sido dramáticos, han sido tremendos, que ha incluido amenazas, desplazamientos de comunidades, pérdida de biodiversidad y hasta asesinato. En el caso colombiano, esta energía limpia encubre, o esta idea de la energía limpia de las mega represas encubre una enorme violencia y un enorme despojo de tierra y de desplazamiento que es muy importante problematizarlo porque es una consigna que vende muchísimo, ¿no? Fuera. En el caso de las disputas sobre transición energética, hace más de 10 años en Colombia nació precisamente el movimiento Ríos Vivos, que era precedido de una especie de asamblea de afectados, principalmente en el occidente del país, y es interesante porque hablando precisamente de registros diferentes de la energía, ellos tienen una consigna que es precisamente agua y energía no son mercancía, ¿no? Es un registro absolutamente diferente sobre la energía al que tienen las empresas y los estados o que han tenido de forma dominante. Y precisamente en Colombia es interesante porque entre este y otros movimientos se han metido de lleno en el debate sobre transición energética y han tratado precisamente de hacer una lectura desde los pueblos sobre lo que puede ser una transición energética, que como les he dicho, incluye o involucra otras formas de vida,
otras formas de relacionamiento con el territorio y unas preguntas fundamentales sobre la energía para qué, para quiénes y quién la gestiona, ¿no? Vamos al caso, otro caso puntual, el caso uruguayo. 98% de la energía eléctrica se genera desde renovables y es otra gran vitrina que hay que estudiar para el tema de las transiciones, pero también hay que hacer unos contrastes precisamente porque, por ejemplo, esta llamada revolución eólica en Uruguay, que llevó a que el 30% de la generación eléctrica sea de eólica, ha venido de la mano de una ola de privatizaciones. Es decir, ha sido el canal de una ola de privatizaciones en el campo de la energía que ha generado, por supuesto, un mayor posicionamiento del capital foráneo y un uso de la energía, principalmente con una noción de rentabilidad, capitalización y de usufructo de unos pocos. Esto, por supuesto, está relacionado con toda la crítica que surge de sindicatos y movimientos sobre el precio, es decir, el precio que tiene que pagar un uruguayo por la electricidad, que es una de las más injustas, dicho por ellos, porque además carga de impuestos a los usuarios y subsidia a las grandes empresas, ¿sí? Y bueno, básicamente todo el tema que hay, precisamente como esta matriz energética alimenta en un 40% principalmente a las grandes papeleras, a las grandes procesadoras de pulpa, de celulosa, para la elaboración de papel, que consume muchísima energía, ¿sí? Podemos hablar del caso venezolano para también hacer otro señalamiento. Venezuela llegó a construir lo que fuese la principal central hidroeléctrica, lo que llegó a ser la cuarta central hidroeléctrica del mundo, al sur del río Orinoco, y se abastecía un 60-70% de la electricidad de esta mega represa. Ahora, hoy estamos ante un colapso sin precedentes en Venezuela en relación al tema energético, y lo que tenemos es un país que ha dependido muchísimo de una central y precisamente muestra los peligros de una hipercentralización de la generación de energía, o lo que supone hablar de una transición energética descentralizada, ¿sí? Bueno, el caso ecuatoriano es muy interesante porque sé que ya muchos lo conocen, que fue la iniciativa del Yasuní. La iniciativa del Yasuní planteaba dejar el crudo debajo del suelo. Fue una propuesta que se formaliza en el 2007, aunque venía de los movimientos ambientales ecuatorianos previamente, y hablaba de unos 840 millones de barriles de crudo que se dejarían debajo de la tierra. Como ustedes lo saben, bueno, a cambio de la mitad de las ganancias que fuesen transferidas del norte global. Como ustedes lo saben, en el año 2013 fue abortada esta propuesta, pero hay un dato importante por qué hablar de transiciones en relación a esto. Porque la idea de dejar el crudo en el subsuelo, que es una idea muy potente y necesaria, nos remite a una idea de que, digamos, hay alguien que pueda preguntar, y si dejas ese petróleo en el subsuelo, ¿cómo se financia el gasto social y cómo se financia la transición? Un estudio que salió en Ecuador había mostrado que si se aumenta 1.4% de los impuestos a las 300 empresas más poderosas del Ecuador, se podría obtener las divisas que se iban a adquirir en 25 años de explotación del Yasuní. Es decir, esta idea de que la transición o que la economía necesita necesariamente marchar a una expansión permanente del extractivismo es desmontable en la medida en que nos ponemos a revisar precisamente cómo se distribuyen las rentas y los excedentes que ya existen en ese momento, para poder tributar no a las grandes empresas o no a los sectores más ricos de los países, sino a una transición que pueda generarse sin tener que destruir la selva y sin tener que desplazar y destruir comunidades en otras partes. ¿Cómo voy de poco? ¿Tienen un registro ahí? Muchachos, Sí, disculpen. sí, vas muy bien. Vale. Tienes 5 o 10 minutos más. Y si es un Perfecto. poco más, tranquilo. No, tranquilo. Solo menciono el caso de México, Bolivia y Brasil para cerrar con el tema de De alternativas. acuerdo. A los oyentes, si tienen preguntas, adelante en el chat. Tenemos ahí el chat que al final de la exposición de Emiliano vamos a abrir la ronda, así que si quieren adelantar preguntas, lo pueden hacer ahí. Adelante, Emiliano. Vale. Sí, decía en el caso de México, ¿por qué? Solo para mencionar precisamente
volvemos a hablar de las eólicas, ¿no? Esto, yo lo que trato es un poco de plantear y problematizar inclusive la idea de las renovables, porque en muchos casos el problema sí es la fuente, pero en otro caso es cómo estás planteando esta transición, quiénes gestionan esta transición, quiénes gestionan esta nueva alternativa, qué acceso tienen, porque, por ejemplo, hay un concepto muy potente e interesante que es la idea de la democracia energética, además de la idea de soberanía energética. Términos y conceptos que vienen principalmente de los sectores críticos, movimientos sociales, que están politizados en torno al tema energético, ¿sí? Entonces, en el caso mexicano, vamos a recordar sencilla y llanamente el desarrollo de una especie de gran corredor eólico en el istmo de Tehuantepec, desde una idea de mediados de los 90, que se empieza a expandir desde principios del año 2000, que, digamos, según los datos que se han ofrecido, habla de la generación de 10.000 megavatios, en los cuales, según estas cifras, unas 18 millones de personas se estarían beneficiando. La cuestión es que las renovables pueden, en este caso, ocupar grandes extensiones o qué tipo de extensiones van a ocupar. En el caso mexicano, ha generado conflictos con comunidades campesinas y otras organizaciones sociales de Oaxaca, de la zona, ¿no? Precisamente, por los impactos que tiene, porque además es un corredor eólico que supuso que su instalación se iba a dar en tierras ejidales y comunales. Es decir, tenía o generaba un conflicto en torno al uso de la tierra. Y además, por supuesto, todo un paisaje que el que ha pasado por al lado de un parque eólico o de un corredor eólico, saben que, bueno, es cuestión de gusto, no sé, ¿no? Pero a mí me parece un paisaje un poco tenebroso, personalmente. Pero lo plantea, igual que en el caso de las solares. Las solares no generan tanto conflicto en su empleo, aunque un gran parque solar, como he visto, por ejemplo, en Colombia, también puede ocupar grandes extensiones de tierra. Esa tierra, ¿de quién era? ¿Para quién se usa? ¿No? Un poco la cuestión. Caso de Bolivia y de Brasil. El caso de Bolivia, mencionarles precisamente el debate, y digamos, miremos un momento Europa, todo el boom en Europa sobre el uso, digo, como ha crecido el consumo de carros, coches, como le llaman allá, eléctricos, pero la relación que tiene precisamente con la expansión del extractivismo del litio, y en el caso boliviano, cómo impacta precisamente a el extractivismo en Bolivia, tanto por sus impactos ambientales, tanto por la ampliación de la frontera, como por razones geopolíticas, en este caso. Porque lo que podríamos también hablar entonces es un debate, que es lo que plantearemos en las alternativas. No tiene solo que ver con usar coches eléctricos, carros eléctricos, automóviles eléctricos, como los llamemos, sino el consumo, digamos, el consumo tiene que ser reducido. El consumo que tenemos en el planeta, sé que es muy desigual, hay que hacer un señalamiento principalmente a los grandes consumidores, que son grandes sectores de las clases pudientes del norte global y también crecientemente en China, en sectores de Asia, e inclusive en algunos sectores de América Latina, que tienen una capacidad de consumo típica del norte global, que ese consumo tiene que ser cuestionado. Ese estilo de vida tiene que ser radicalmente cuestionado. No basta solo ponernos a hablar de la seguridad energética o de cómo utilizar fuentes que contaminen más o de cómo podemos sustituir una fuente por otra, sino nos planteamos un profundo debate o la idea de una política que reduzca el consumo de todo, de materiales, de agua, de mercancías, ¿sí? Cierro entonces les decía, con el caso de Brasil, porque aquí hay otra que también vale la pena problematizar. La idea de los biocombustibles, que tuvo en Brasil, no es que era tan reciente, pero sí tuvo una especie de salto desde el 2003 aproximadamente, que convirtió a Brasil en el primer productor de etanol del mundo. Y como ustedes lo saben, no solo en Brasil, en otros países de América Latina, Argentina y otros países del mundo, generaron un boom de los biocombustibles, que eran básicamente agricultura para los carros.
agricultura para los automóviles, ¿sí? Y que tuvieron un impacto serio en la crisis alimentaria del 2009, porque en la medida en que se utilizaban para un consumo, para un mercado atractivo, ayudaron al encarecimiento de los precios de los alimentos, ayudaron a la expansión de la frontera, que son con grandes monocultivos, ayudaron a aumentar el impacto ambiental y alguna cosa interesante que es precisamente la intensidad energética para la elaboración de etanol también es alta. También es alta. Es decir, todo el proceso, la huella energética, ¿no? Algo así como decir la huella ecológica, la huella hídrica, pudiésemos hablar de la huella energética. En el caso del etanol, es también alta, o de los biocombustibles en general, y lo que tienes es en el producto final una huella energética alta. ¿Qué alternativas tenemos? Luego, por cada caso, por país o por territorio, insistiría, pensarlo también en clave territorial, no solo por país, aplica diversas campañas y políticas y luchas sociales también, en este caso. Muy rápidamente. Insistir en la idea de que la idea de la transición energética en sí misma, solo vista como sistema energético, puede ser totalmente engañosa si no nos remitimos a un cambio de modelo de sociedad. Y el cambio de modelo de sociedad para un sistema global como el nuestro necesita un cambio de escala global. Y eso significa que todos nosotros, los que estamos impulsando un cambio global, un cambio hacia una forma diferente de manejar la energía y la vida en general, tenemos que articular algo que tenga una incidencia tanto acá, es decir, tanto acá como los que compran el carbón, como los que compran el petróleo, o como los que nos compran los excedentes de energía eléctrica, o etcétera, ¿no? Cosas como esta. Y bueno, ahora hay todo un debate sobre un nuevo pacto social. En el norte global se habla del Green New Deal, que es esta idea de un nuevo pacto social con contenido o forma verde. Tiene, por supuesto, toda una serie de paradojas que podemos debatirlas, ¿sí? Pero para nuestro caso, transición energética sin post-extractivismo no parece una opción. Tenemos que hablar de transición energética en el marco de una idea de un post-extractivismo, que por supuesto, vamos a decir, que sea un post-capitalismo también, lógicamente. Tenemos que darnos cuenta que detrás de todos estos engaños de la energía limpia, de la economía verde, ¿no? Que utilizan el boom de las eólicas para impulsar corrientes privatizadoras, de mercantilización de la naturaleza y todo, hay un concepto de energía. Y nosotros tenemos que disputar este concepto de energía desde los pueblos, es decir, cómo planteamos un concepto de energía que sea, que tribute a un cambio global desde los pueblos y con la naturaleza. Es decir, es otro concepto de energía, ¿no? Tenemos que deslindarnos de ese. Lo tercero es que nos merecemos una discusión sobre transiciones. Ese concepto es muy complejo porque si es visto desde arriba, ¿quién lleva la transición? Entonces sería el Estado y las corporaciones. Entonces, si la transición es otra cosa, ¿cómo sería la transformación? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que transita en esa idea de transición? Y cómo pensamos que son las transiciones, ¿no? Y seguramente hay una relación con la idea de cambio, de revolución, que también merece una discusión. Lo otro es precisamente que no podemos hacer una transición si no defendemos los ecosistemas y los territorios que tienen hoy un metabolismo probablemente más, metabolismo, digamos, vamos a llamarlo así, equilibrado en la relación entre los habitantes de sus territorios y la relación con la naturaleza. Es decir, la forma como los indígenas yecuana en la cuenca del Caura en Venezuela han gestionado ancestralmente la cuenca del Caura es una forma que tiene o que representa un metabolismo social particular. Y una forma de transición energética tiene que evitar que destruyan ese metabolismo particular, ¿no? Que colonicen ese nuevo metabolismo. Tenemos que defender y además articular todas esas defensas de los territorios que se están llevando hoy en día en América Latina, ¿no? Defender esa idea de soberanía energética en este caso. Pensar la energía como derecho, debatir lo que les decía en el caso del Yasuní. Tenemos que hacer un debate sobre la transición, el financiamiento de la transición, que era una pregunta que me planteaban compañeros para discutir esto. Tenemos que... aquí está pasando un camión. Tenemos que
debatir precisamente sobre el asunto de la distribución de los excedentes. O sea, no puede ser, si ustedes piensan en el caso de Chile, que sea un sistema que le esté permanentemente poniendo impuestos a los ricos, subsidios a las empresas, ¿sí? Y que a los sectores, así, justamente a los sectores más ricos, que son los que más ganan, no se le ponga mayor impuesto. En el caso chileno, en el caso venezolano, inclusive, en el socialismo también, los sectores más ricos no eran los que más pagaban, era la clase trabajadora. Todo el sistema de subsidios en Bolivia, la Bolivia de Evo Morales entregó subsidios de 4.000 millones de dólares a las petroleras, a las corporaciones. Tenemos que pensar que la transición necesita cuestionar también la forma como se distribuyen los excedentes que ya vienen de la explotación previa, para que nuestra alternativa no sea explotar más campos de petróleo, nuevas minas, sino pensar cómo distribuimos la riqueza existente y preservamos la riqueza de la vida. Y cierro con una idea de igualdad energética. No hacemos nada cambiando a renovables si la gente no puede pagar la factura. O sea, ¿cuánto cuesta la factura de la electricidad en Colombia? ¿Cuánto tiene que pagar un colombiano por el recibo de la electricidad? Eso es una cosa absurda. Es decir, si vas a renovables y la gente sigue teniendo que arrancar una parte, lo que llaman pobreza energética, tiene que arrancar una parte importante de su sueldo para pagar la energía, sigue siendo antidemocrático. Disminuir los consumos, plantear precisamente que una transición energética requiere de la discusión de dejar el crudo debajo del suelo. ¿Qué crudo hay que dejar debajo del suelo? Eso es lo que hay que discutir. Hoy, con la crisis de la pandemia, tenemos que decir no al fracking en Colombia, no a la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, no al presal en Brasil. Son proyectos inviables y hay otras formas de energía que hay que dejar eso, hay que plantear y que dejar esos crudos, y al igual que con moratorias mineras también. ¿Qué proyectos no tienen que llevarse adelante hoy? ¿Por qué? Y dar estas razones con datos, si quieres, se pueden dar con datos, ¿no? Las últimas dos ideas es precisamente la idea de la importancia de la descentralización energética, porque si seguimos, y más en esta situación de colapso sistémico o colapso del sistema energético, si seguimos planteando y la idea de que la solución energética, por sea renovable, alternativa o lo que sea, va a seguir siendo de grandes proyectos centralizados, va a seguir siendo inviable, porque en la medida en que colapse un sistema centralizado de energía, colapsa el conjunto de la distribución eléctrica en este caso. Venezuela es un caso claro de ello, pero piensen lo que pueden pasar en otros países con los colapsos de los sistemas eléctricos tan dependientes de 1, 2, 3, 4 fuentes grandes e importantes, ¿no? Y bueno, en el debate, con esto cierro, en el debate tenemos que pensar precisamente el mundo contradictorio que se abre con esta pandemia, porque es un mundo de colapso, hay que decirlo, pero es un mundo de oportunidades, y que en el tema energético va a abrir grandes caminos que inclusive pueden ser capitalizados por el capitalismo, justamente, ¿no? Grandes proyectos energéticos a favor del capitalismo, porque el capitalismo con las solares, si el capitalismo funciona con las solares, el capitalismo está bien. El capitalismo no está enamorado del petróleo, lo estuvo, pero si tiene que divorciarse del petróleo y casarse con otro para sobrevivir, como la eólica, lo puede hacer tranquilamente. Entonces, la pandemia nos abre unas oportunidades de debate, de políticas que hay que pensar, ¿no? Debatir, reflexionar sobre ello. Lo dejo hasta ahí, muchachos, lo dejo hasta ahí. Gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Emiliano. Fuimos un poco más largo, pero bueno, es un tema para hablar de largo. De hecho, ya tenemos un par de preguntas en el chat, tanto acá en el Zoom como en Facebook. Primero te quería preguntar algo que tiene que ver con un texto que vos has escrito en enero, que se llama Estamos al interior del futuro, o era una parte del texto de Estamos al interior del futuro. Estás planteando ahí del cambio que nos está esperando, y estás planteando una transición
supuestamente pacífico o de una ruptura. Ahora, viendo a Venezuela, que está en una situación bien compleja ya hace un tiempo largo, también en cuestiones energéticas, hay iniciativas de parte de la sociedad civil. ¿Es posible dentro del Venezuela de hoy que haya iniciativas? Yo sé que vos trabajas en proyectos de permacultura también, son pequeñas iniciativas, pero ¿hay algo más allá que une y que hay como un imaginario colectivo para realizar esa transición en un país que está en quiebre? Te propongo, si les parece, los comentarios que salgan y luego yo regreso y comento lo que salga, ¿no? Me parece que podría ser mejor para darle espacio a que la gente comente lo que... Em, Bien, entonces doy la palabra, vamos juntando entonces. Doy la palabra primero a Shadi, que tiene varias preguntas. Hola, ¿qué tal, Emiliano? Compañeros, me gustó mucho la charla, muchas gracias por eso. Quería preguntarte acerca de cómo se podría plantear un ejemplo de democratización de energía. No sé si es que existe algún ejemplo de algún país o alguna ciudad que lo haya hecho. Y acá en Latinoamérica, o sea, sería mejor si es que hay un ejemplo acá en Latinoamérica, porque según podría entender, obviamente dentro de mi entorno, la transferencia de conocimientos para tener estas energías al alcance y redistribuirlas todavía no alcanza como su potencial, aunque podríamos hacerlo. Pero bueno, esa es una pregunta. Y por ahí hacele la otra también, ya que estás. Ya, bueno, entonces la otra sería acerca de si es que el tema de las energías también atraviesa un tema de densidad de población. O sea, obviamente a mayor cantidad de personas necesitas más energía, o si es que la energía que ya se produce en el mundo podría abastecer si es que nos regulamos en el uso de la energía. Y también si es que existe alguna forma de tener un tope, o sea, un máximo para las personas que utilizan mucho, o quizá ver un mínimo necesario para las personas que no alcanzan a tener la energía que tenemos los demás. Eso sería. Bien, y de ahí hay una pregunta más de Sara Escandón Salazar de Facebook. Nos pregunta, para un país en vías de desarrollo como Ecuador, ¿cómo pueden aplicarse este tipo de energías renovables? Creo que con eso cerramos la primera ronda y esperamos tu respuesta. Emiliano, porfa. Vale, gracias. Bueno, trataré por orden para no jerarquizar. La primera, en relación al caso de Venezuela, a ver, alternativas desde abajo, diría pocas en realidad, pero eso tiene una explicación para nuestro caso muy particular, que piensen paradójicamente, en el caso nuestro, en el caso venezolano, Venezuela fue el país que generó mayor desarrollo, llamándolo así, de la energía eléctrica en América Latina. O sea, tenía los indicadores de acceso, de electrificación, acceso a la energía y además, precisamente por la renta del petróleo, subsidiado, o sea, muy, muy barato. Y digamos que, a diferencia de otros países, el tema eléctrico por mucho tiempo no fue un problema. Luego hay otras cosas muy particulares que hablar sobre el caso venezolano, en términos de la cultura energética y todo esto. Pero lo que sí puedo decirte es que, sobre todo en los últimos años, han habido iniciativas, campañas que han estado, por un lado, en contra del extractivismo de carbón vinculado a una carboeléctrica
en la región del Zulia, que es en el noroccidente, donde está este gran lago que fue convertido en una cloaca petrolera por el desarrollo de los 100 años de la Venezuela petrolera. Y en el otro caso, ya, disculpe, que se me está sonando un teléfono. Les pido disculpas, por favor. Les decía que ha estado vinculado con un proyecto bastante reciente, relacionado con un parque eólico que está al norte, en la región de La Guajira, en Venezuela, ¿no? Ha habido toda una disputa, un debate, que me parece que en muchos sentidos tuvo un contenido de debate sobre transición energética que ha sido muy potente, y que generó como una especie de visión alternativa a esta visión tradicional del extractivismo, tanto el del gobierno como el de la oposición. Me parece que esos son, digamos, algunos referentes que tomar en cuenta. En relación a la pregunta sobre democracia energética, el concepto de democracia energética es más una consigna, en realidad, que un concepto. Esto supone que sería una idea de llevar la idea de la democratización precisamente al tema de la energía. Entonces, digamos, se utiliza más como una consigna, y tiene relación con esto que yo les comentaba hace un rato, o sea, cómo, por ejemplo, una transición es democrática. Por ejemplo, la idea en la cual se generen consultas, se genere inclusión en el acceso, se generen respeto por los derechos territoriales, por la discusión sobre el modelo energético, está vinculada con esta consigna. Un modelo, un poco como tú me lo preguntas, un modelo de democracia energética, bueno, pudiésemos verlo en una gestión territorial, puede ser así, ¿no? Gestión territorial. O podemos remitirnos al norte global, por dar un ejemplo de la idea de los transition towns. No sé si lo hayan escuchado alguna vez, pero son como unas propuestas principalmente urbanas, de transición energética, que me parece que tienen mucha relación con una idea de democracia energética. Pero insistiría en que es más una consigna, ¿no? Lo puedes conseguir más como una consigna. Me preguntaban por el chat, que es el único que pude ver, sobre los datos. Los datos que yo les ofrecí tienen diversas fuentes, pero no son difíciles de conseguir. Si, por ejemplo, nos ponemos a hablar de, como les decía, la matriz energética uruguaya, el propio Ministerio de Energía uruguayo da estos datos, igual que en Colombia, pero luego al nivel regional los puedes conseguir en informes, por ejemplo, de la CEPAL. Pero también hay algunas organizaciones no gubernamentales que hacen informes de escala regional, dependiendo del enfoque. Entonces, los datos los puedes conseguir en internet, los informes, puedes conseguirlos fácilmente. La pregunta de la densidad poblacional me parece una pregunta muy importante, porque hoy en día hay un sector, vamos a llamarlo así, neomalthusiano, que piensa que el problema en el planeta es lo que llama la sobrepoblación, lo que pensaría que es la sobrepoblación. Y que, por tanto, son ideas muy radicales, a mi parecer, más vinculados a sectores de derecha o extrema derecha, que plantea un poco, directa o indirectamente, que la solución es reducir la población. Y hay una serie de implicaciones tremendas sobre esta idea, porque lo interesante es discutir que el problema no es la cantidad de personas. Pudiésemos decir que en una especie de reformulación cultural o un diálogo, podamos ir a un mundo donde por los momentos tengamos menos hijos, pero no como una política impuesta desde arriba. Eso es una cosa un comentario que yo puedo hacer muy al margen, pero lo que sí diría es que el problema en el mundo no es que los 7.500 que ya somos, de 7.500 millones de población,
sean el problema del consumo de los recursos, porque en realidad el consumo de los recursos es extremadamente desigual, es muy desigual. Y ese consumo de los recursos está dado principalmente tanto por un sector de la población, que yo les decía que puede ser inclusive contabilizado de entre un 30% de la población global, y sectores particulares de la economía, que chupan energía de una manera que, de hecho, añadiría esto, la minería de bitcoins, no sé si sepan que esta moneda, criptomoneda muy conocida, la minería de bitcoin que requiere de grandes y enormes granjas, con servidores que están las 24 horas del día funcionando, toda la minería de bitcoins consume hoy más energía que Perú completa. Y eso, en algunas proyecciones, lo llevan a que de seguir creciendo va a consumir tanta energía como los Estados Unidos, que no es poca cosa. Solo hablando de la minería de bitcoins, en un mundo en el cual la economía real está en picada y la economía especulativa sube, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de la desigualdad, lo que hay que justamente ver que hay que reducir el consumo y que hay que reducirlo de manera proporcional, porque no le podemos decir a un campesino de Etiopía que debe consumir su consumo de energía cuando prácticamente cocina con leña y no tiene acceso a la electricidad. Así que, no podemos decirle eso a las comunidades Yanomami de la Amazonía. No hay algún referente para plantearnos eso. Y lo otro es, volviendo al tema de la energía. La energía, digámoslo así, ecológicamente hablando, o en su sentido amplio, no es escasa. La energía, nosotros vivimos de lo que llaman la energía, que es la energía del sol, es la energía que alimenta el planeta Tierra, y esa energía es infinita. Ya luego hay todo un debate sobre qué tendríamos que hacer para que todo el planeta viviera de energía solar, pero en realidad lo que tenemos que hablar es justamente del concepto de energía y del modelo de consumo, ¿no? Y cierro con la pregunta de las renovables en Ecuador, aplica para todo lo que hemos comentado ahora, hoy. En el caso ecuatoriano, lo que hay que hacer es una revisión de su matriz energética, ¿sí? Lo que supone los estilos de vida. Por ejemplo, en INTAC, por la fuerza, están de hace años intentando imponer un proyecto minero por la fuerza, y es interesante porque en INTAC, que lo he conocido, no fui a INTAC, estaba en Ecuador, pero sí he conocido gente de INTAC en persona, la experiencia de las microhidroeléctricas, que me parece fascinante porque me contaron cómo hicieron las microhidroeléctricas, o sea, hecho por ellos además. No digo que todo el sistema lo habían hecho ellos, pero sí por lo menos el sistema de aspas a la orilla del río, era una cosa fascinante. Y hay unas cosas que plantearse en relación al conjunto, no solo la matriz de la electricidad, hay que pensar toda la energía en su sistema de vida, porque lo que está en juego hoy en día en el planeta es todo el sistema de vida, no podemos pensar solo en las matrices formales de energía. Entonces, ahí lo dejaría. Bien, gracias Emiliano. Vamos abriendo una segunda ronda. Primero vamos a México. Nelson, ¿estás por ahí? Nelson Muñoz. Sí, ¿se escucha? Se escucha muy bien. Adelante. Emiliano, saludos, hermano. ¿Cómo estáis? A ver, tres cositas pequeñas, rápidas. Uno, los referencias de los datos. Sabéis bueno, que trabajo con el tema, estoy ahorita haciendo un trabajo, una investigación en el tema y bueno, me interesan los datos, sobre todo sabéis que aquí en Venezuela los indicadores en servicios públicos son muy difíciles de conseguir, hay prácticamente que ver cómo se sacan de las instituciones, no sé si se están incluso midiendo
Pero bueno, todo dato sobre indicadores, sobre los porcentajes de las matrices energéticas, los porcentajes en los patrones de consumo, pues me interesa muchísimo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te preguntaba el chat sobre las experiencias, sobre las referencias de experiencias de autogestión o gestión mixta en territorios de la energía. Cuando te digo esto, te lo digo un poco desde la visión que planteaste, cuando cuando decías cómo ver la energía desde lo social, y bueno, trascendiendo un poco la perspectiva o el enfoque economicista que la modernidad y que el capitalismo básicamente ha impuesto como patrón dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te pregunto sobre estas experiencias, no lo digo únicamente sobre la sustitución de energía, por llamarlo de una manera. O sea, no me refiero a sustituir la térmica fósil por el aerogenerador o por la solar o por alguna de las formas renovables, ¿no? La sustitución de energía toca el modelo de gestión que no transforma las relaciones de poder o que no es vista desde el territorio, pues que es una opinión personal, pero no veo que tiene mayor alcance en trascender el modelo, ¿no? En este sentido, alguna experiencia donde se haya pensado el concepto de energía de modo integral, es decir, donde no solo es la sustitución de la tecnología la que se plantea, o el modelo de gestión mixto o de autogobierno o de autogestión, sino entender que la energía pasa también por el reordenamiento territorial, por repensarse los materiales constructivos, por repensarse los corredores de eficiencia energética de los territorios, ¿no? Digamos, pensando en una experiencia de gestión donde el concepto de energía no se reduzca a la tecnología eléctrica, sino que se entienda de modo integral en espacio, tiempo y cultura, ¿no? Un poco, vos conocéis la propuesta que venimos trabajando de territorios energéticamente sustentables, y bueno, es un tema que seguimos trabajando de aquí desde el Zulia, pero que, conseguir experiencias, pues, es siempre muy, muy nutritivo, ¿no? Y saber si vos, en este tiempo que nos hemos visto, que ya va con un poco de meses que no nos hemos visto, habéis dado con experiencias que se planteen desde este punto de vista el tema, o alguno de los compañeros que están en el chat conocen ahí una compañera, a ver, cito un caso que lo voy a investigar en México con el control sindical, pero bueno, habría que ver si se plantea el asunto energético o es solamente, digamos, el control sobre la gestión de la tecnología eléctrica, que no es estrictamente la transición energética. Bien, gracias Nelson por tu pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta que va un poco en ese sentido respecto, vos lo nombraste, Emiliano, de los Transition Town en Europa. ¿Hay iniciativas o hay ejemplos? ¿O qué podría ser un ejemplo para un Transition Town acá en América Latina, con las realidades varias que se encuentra aquí? Y de ahí hay dos preguntas más, que primero le doy la palabra a Iván Basurto. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenísima la charla. Me llama mucho la atención cómo puede capitalizarse este modelo energético desde la forma de hacer política en la región. Y cómo esto, sin embargo, termina beneficiando a pocas manos por parte de capitales extranjeros, ¿no? Pues quizás podrías ampliar un poco sobre esto.
Emiliano. Gracias. Repíteme la pregunta, Iván. Sí. A ver si, para entenderla bien. Sí, en un momento hablabas que se usó justamente esta matriz de consumo y de este modelo energético como discurso político. Es decir, la clase política de derecha e izquierda incluso lo han usado como parte de un discurso nacionalista en algunos casos. Es decir, se genera propaganda a través de este concepto beneficiando a distintas posturas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me quedaba ahí pendiente. Gracias, Iván. Y Shadi también tiene otra pregunta. Shadi, adelante. Bueno, tenía una consulta así súper cortita, ya que estábamos hablando igual de energías renovables. No sé si viste este documental y de Michael Moore acerca de las energías renovables, y no sé qué nos puedes decir al respecto, porque según este documental, realmente las energías renovables no son lo que esperábamos. Obviamente no creo que sean la solución a todos los problemas, pero que obviamente tienen incluso más, o que las energías renovables actualmente siguen usando energías fósiles para funcionar. Entonces, realmente sirve hacer una transición a renovables, eh, al menos para mitigar ciertas cosas, o definitivamente no, y debemos disminuir el consumo inevitablemente. Bien, gracias, Shadi. Ahí vamos cerrando y vemos si en el transcurso de tus respuestas surgen otras preguntas. Emiliano, por favor. Vale, gracias y saludos a todos también que aún siguen aquí. Mira, una cosa importante insistir, hacerle esta crítica al concepto de energía tradicional, ¿no? Este concepto sin gente, sin vida, digamos así, un concepto absolutamente instrumental, productivista, desarrollista, no supone, y reivindicar, por supuesto, las energías sociales, no supone algo en blanco y negro, ¿sí? No es que el que reivindica las energías pequeñas se olvida de la energía más amplia. Porque precisamente, si hay una cosa que es multiescalar, es la energía. La energía es básicamente un flujo. Y hay una geografía de la energía particular. Se trata precisamente de la energía lo que les comentaba, ¿no? La energía del desarrollo capitalista contemporáneo es precisamente la invención de la energía como algo que se va a transportar de un sitio a otro y se va a almacenar. Eso no existía ni existió en la historia del Homo sapiens. Una cosa muy reciente. Entonces, no son cosas excluyentes. Y yo entonces, un poco para plantearle lo que le quería plantear a Nelson, es precisamente lo que les comentaba en un momento. Hay dos formas de ver lo que tú me dices de forma integral. Insistiría en lo que se ha comentado, lo comenté al inicio. La idea no es pensar la transición energética solo desde sí misma, sino en el marco de una propuesta post-extractivista. Ahora, ¿esto lo podemos ver para el caso venezolano? Sí, por supuesto que sí. Porque en el caso venezolano hay dos elementos fundamentales que hacen traba. Hay muchos, pero vamos a mencionar dos que hacen traba. Una es, por supuesto, lo que sería la financiación de la transición energética, ¿sí? Y otra, que por supuesto que me parece fundamental, lo que en algún momento fue una idea de debatir el modelo de sociedad en su conjunto. Por eso yo decía, esto no es algo solo que tengamos que verlo en el tema o básicamente en el asunto de la matriz, que sí, hay un asunto de energía, de materiales, de elementos que trabajar, pero están integrados porque la transición o de lo que pasa en el Zulia
con el carbón tiene que ver con el proyecto nacional, tiene que ver, por ejemplo, con lo que generaría un emprendimiento en términos de beneficio y lo que no genera otro emprendimiento que en teoría cubriría que antes era el petróleo. Ya no es tanto, ya no lo es tanto. ¿Sí? Lo que tenemos que evaluar es el conjunto de las políticas y verlo en la escala nacional, en la escala regional y en la escala local. Y ahí hay contradicciones, Nelson. ¿Por qué ahí hay contradicciones? Porque ahí hay visiones diferentes, y bueno, muy bien lo sabes, visiones diferentes, porque en Miraflores estaba la idea de la necesidad, supuestamente, de una carboeléctrica, ¿no? Una carboeléctrica utilizando el carbón, y la idea del carbón, antes para exportar, ahora para... Y las comunidades yucca, por ejemplo, y los ambientalistas que se rehusaron basado además en una propuesta que tenía incidencia en el proyecto país, en el conjunto del proyecto país, y que para tratar de posicionarla tenían que debatir ya no solo con el gobernador, el ministro de tal, sino que tenían que tratar de posicionarla en todo el país. Entonces, si vamos a pensar en una propuesta integral, tiene que ser en el marco de un proyecto post-extractivista que toque, o sea, que evalúe, haga un inventario de los emprendimientos, de las rentas, de lo que sería el financiamiento de la transición, para poder ir incorporando a la gente en los territorios. Eso que es algo muy importante, porque, por ejemplo, y es un poco la pregunta que se podría hacer, ¿no? Para supuestamente salir de la dependencia con el Guri al sur del Orinoco, se planteó el proyecto TUI 3, TUI 4, y ese proyecto TUI 3, TUI 4 tuvo impactos en comunidades campesinas. Ahí habían, digamos, un conflicto de intereses, básicamente. ¿Cómo manejamos eso? Ahí hay una relación con lo que se consume en Caracas, ciertamente, pero había alguna problematización sobre cómo iba a ser el consumo en Caracas. Y el consumo en Caracas no está determinado por una política nacional, digamos, por ejemplo, no estaría vinculado con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina más barata del mundo, que no tenía que tener ese precio y no tenía que caerle, si se le subía, no tenía que caerle el sector transporte, por ejemplo, ¿no? Es decir, podía ser diferenciada. Todo el sistema está entrelazado. El segundo ejemplo es el colombiano, de lo que tú dices, porque en el caso colombiano, como te repito, si lo quieres ver de abajo hacia arriba, los movimientos, por ejemplo, contra las represas, terminan asumiendo el debate sobre la transición energética por fuerza, porque tienen que enfrentarse ya no solo a la oposición al modelo energético en el sitio donde le querían meter la hidroeléctrica, o la metieron a la fuerza, sino que tuvieron que meterse en el debate nacional. Y para ello hicieron algo justamente integral, como lo que tú dices, que suponía aliarse con gente de las universidades, aliarse con sectores de los movimientos, aliarse con los sectores sindicales, los sindicatos del petróleo, que aunque no lo creas, en Colombia han tenido cierta sensibilidad ambiental y se han ganado un tema de transición energética y han en conjunto planteado políticas en conjunto. O sea, digamos, tú conectabas el tema de las hidroeléctricas con el tema del fracking, del no al fracking, que están luchando ahora para que no avancen el fracking. Y tiene múltiples dimensiones, propuestas de política, campañas, movilizaciones en los territorios que te plantea una visión integral, pero es conflictiva. Digamos, yo entiendo lo que tú dices, pero justamente es una idea conflictiva, y al ser conflictiva te plantea posicionarte en un punto. La historia nos ha posicionado siempre en el punto de los planificadores, y a los pueblos siempre han sido los daños colaterales del modelo energético, aunque sean transiciones, ¿no? Que es un poco lo que planteaba. Y bueno, para cerrar, el tema, bueno, Transition Towns es un término evidentemente muy del norte global. Yo insistiría en tratar de más bien ver precisamente desde una perspectiva integral otras formas, otros ordenamientos en los territorios. O sea, voy a un ejemplo emblemático. O sea, el zapatismo no te va a hablar de un transition town, ni necesariamente te va a hablar de una idea de transición energética. Pero el zapatismo, por ejemplo, en un Caracol, tiene una propuesta energética en un territorio concreto y lo concreta. Entonces, yo también creo que a veces, para el caso latinoamericano,
los conceptos del norte global no son útiles a veces, pero otras veces en realidad es mejor leernos a nosotros mismos desde las experiencias territoriales que son integrales y que tienen explícita o implícitamente una propuesta energética. Ya la tienen, ¿no? Entonces, eso yo lo plantearía. Ahí a nivel urbano hay un montón de debates sobre políticas, el uso de la bicicleta, huertos urbanos, o sea, depende por país, eso varía muchísimo. Pero una idea de transition town concreta, hay que, así por lo menos como un transition town del sur global en América Latina, bueno, preferiría ver un poco, como te digo, estas experiencias que con la crisis seguramente van a repotenciarse, ¿no? Y la pregunta que me hacía Iván, si logro captarla bien, insistiría entonces en el asunto de las disputas en la transición. Y yo la voy a conectar con la que me preguntaba Shadi, sobre las renovables. Con esto no estoy diciendo entonces que las renovables, o sea, claro, tienen estos problemas que he comentado. Y esto no supone, por eso digo, no hay que verlo en blanco y negro. No estoy diciendo que hay que desechar las renovables. Lo que estoy diciendo es que tienen una serie de desventajas, ¿no? Tienen pros y contras, por supuesto. Y que precisamente lo que tenemos que hacer es como hilar fino, ¿sí? Porque no necesariamente la renovable es mala o no necesariamente la renovable es buena, sino depende de cómo se plantee el proyecto y qué tipo de consultas tenga, si tenga consultas. Es decir, ¿por qué nosotros los pueblos no tenemos derecho nunca a ser consultados sobre el modelo energético? O sea, nunca nos consultan. Siempre es una política que viene de arriba. No participamos en los territorios de lo que pasa con el modelo energético y no participamos en la política energética. ¿Por qué no podemos participar y además disputar el sentido? Por ejemplo, porque tú puedes decir, el parque eólico tal, el corredor eólico cual. Nosotros tenemos que decir, perfecto, ¿para qué? Porque en Colombia puede ser para alimentar la mina de carbón que está un poco más arriba, para darle energía. Bueno, no, ahí nosotros decimos, no, eso no es lo que nosotros queremos, porque allá abajo la gente no tiene electricidad, o la gente abajo ya paga electricidad muy cara. Entonces decimos, bueno, eólica, así no. Eólica que abra una ola de privatizaciones, no. ¿No? Parques eólicos enormes, muy centralizados. Vamos a buscar descentralizar. ¿Cómo se puede? ¿Por qué no se empoderan a las sociedades organizadas y se canalizan posibilidades de proyectos que tengan aerogeneradores o solar, etcétera, descentralizada por comunidades, por territorios, que puedan empoderarse de los procesos? Porque a la gente, y eso es una pregunta que también hacía Xavi de las renovables, es verdad, a la gente le cuesta mucho conseguir un panel es muy caro, los paneles son muy caros. Y además, si tienes el panel, después para hacerle mantenimiento, tener los repuestos y todo, es muy caro, es complicado. Entonces, hace falta pues, una serie de apoyos también para que, además de proyectos de escala mayores, hayan proyectos de escalas medias, preferiblemente escalas medianas, y que tiene que haber una participación de los pueblos en lo que pasa en sus territorios con la energía. Eso es un poco lo que yo planteo. No estoy diciendo que la solar sea mala, la solar es necesaria, pero bueno, ¿cómo la manejamos? Es la gran pregunta. Esa sería un poco la pregunta que veo yo. Bien, la pregunta ¿para qué? Como lo planteaste, sobre todo en las renovables, es una discusión que tenemos también puerta adentro de Extinction Rebellion, justamente por todas las contradicciones que se encuentran en ese rubro. Quisiera ir cerrando con una intervención de Vivi, que hizo una pequeña traducción de un texto de Naomi Klein. Vivi, contalo directamente vos. Listo, Romano, gracias. Sí, este es un texto que traduje, bueno, le preguntaron a Naomi Klein en una entrevista que cuál sería su mundo perfecto. Naomi Klein, si no la conocen, es una persona que está, bueno, justo va por lo que hablabas del Green New Deal, que apoya mucho este Green New Deal, que apoya mucho al movimiento democrático social dentro de Estados Unidos. Y bueno, en entrevista le preguntaron cuál era su mundo ideal, cuál era su mundo perfecto. Y bueno, hizo una respuesta bastante larga, pero quisiera leerte lo que traduje de los últimos 2 párrafos de lo que ella dijo. Y creo que esto tal vez pone en contexto un poco de cómo tendría que
participar el norte global en una transición global fuera de los combustibles fósiles. Entonces, les voy a leer ahorita lo que traduje. Dice: los trabajadores de las industrias que tuvieron que hacer la transición fuera de los sectores altos en carbono podrían democráticamente diseñar sus transiciones para que se les pague los mismos sueldos, con los mismos beneficios, los mismos trabajos indicados, mientras limpian los desastres que les dejó la extracción de combustibles fósiles. Pero también trabajan en energía renovable, eficiencia energética, transporte público, todos esos trabajos que serían creados. Y se transferiría la riqueza de los países ricos a los países pobres, cerrando esa brecha y cumpliendo con las deudas que se deben del norte al sur, deudas del colonialismo, de la esclavitud y también deudas ecológicas, porque hemos usado todo el espacio atmosférico para contaminar. Podría seguir hablando, perdón, bueno, eso ya es lo de Naomi Klein que estaba en la entrevista. Pero bueno, quería saber cuál sería tu opinión al respecto de ese texto y de si es que existe un rol para el norte global dentro de la transición aquí en el sur. Absolutamente, absolutamente. Si bien el Green New Deal fue pensado principalmente en el norte global, ciertamente luego uno lo lee las propuestas y se da cuenta que tienen más pertinencia para el norte global. Hay dos cosas. Una es que hay algunas cosas que tienen, por ejemplo, la pandemia nos abrió otra brecha más en el mundo del petróleo. Esta brecha está determinada a nivel global, ¿no? Esta brecha está determinada por su propia crisis, ¿no? Por lo que ha pasado en los últimos meses y semanas, y se refleja, que es lo segundo, en una política que necesitamos articularla tanto allá como acá, en conjunto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las políticas de subsidios a las petroleras que las hace tan poderosas son políticas del norte global, y esas petroleras luego tienen acción y actuación en nuestros territorios, ¿no? Por dar un ejemplo. El tipo de acuerdos internacionales que se establecen entre los países, los marcos inclusive de la OMS, la deuda externa. La deuda externa, es decir, a nosotros nos aprisiona y ¿qué hace? Que nos obliga a llevar toda una serie de políticas que dicta el norte, principalmente los sectores más poderosos del norte global, las potencias, porque estamos metidos en los marcos de tales y cuales acuerdos, propiedad intelectual, acuerdos de comercio, etcétera, ¿no? La propuesta por ejemplo, la propuesta de la renta universal, no sé si la hayan escuchado hablar. La propuesta de la renta universal puede perfectamente ser pensada para América Latina desde un principio fundamental, que es, como les decía, que es la redistribución de los excedentes, en un caso en el cual la población la situación, vamos a sufrir las consecuencias de una recesión global, y la gente, sencilla y llanamente, por la propia condición de la economía, va a quedar al margen. Es decir, ya casi que no es una política de bienestar social, es una política de sobrevivencia en este caso, ¿no? Entonces hay algunas propuestas que se pueden articular y necesitan una articulación. O sea, necesitamos mantener ese contacto, por ejemplo. Aquí en América Latina, por dar otro ejemplo, hay muchas mineras canadienses. Y el activismo ambiental en Canadá puede desde allá hacer señalamientos, meter denuncias en Canadá de las cosas que hace la minera en América Latina. Entonces, como son cosas, inclusive hasta con las chinas también, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que hay que pensarse cómo se adapta, y esta idea de un nuevo pacto social o ecosocial para América Latina está tomando fuerza, lo verán con más fuerza en los próximos días, semanas, y este tipo de propuestas hay que debatirlas, precisamente, ¿verdad? ¿Dónde nos conseguimos nosotros en esa propuesta? Porque es una propuesta, como te digo, de articulación a escala global.
porque además que la pandemia es global, o sea, lo que está pasando aquí es absolutamente global. Entonces yo creo que sí, que hay una posibilidad de articular, de que sea útil algunas de las cosas que se plantean aquí y que se puedan aplicar acá sin, ¿no? Sin que sea un libreto que solo se sigue, sino bueno, ver cómo nos funciona. Yo diría, hay que revisar bien esa propuesta y debatirla entre nosotros. Bien, gracias, Emiliano. Pregunto así al final, ¿hay algo que no topamos que te pareció importante o que te parece importante como para ir cerrando con algo que, bueno, has mencionado varias cosas, ¿no? Eso de la democratización de la energía, del acceso a la energía y de la gestión y para quién sirve. ¿Hay un componente más que vos como sociólogo ves importante para considerar en esa transición, en esa cuestión? Yo creo que yo solo haría un énfasis en el tiempo en el que estamos pasando, o sea, porque, a ver, yo insistiría en la idea de que estamos ante un proceso de reestructuración del sistema en este momento. O sea, en este momento que estamos hablando, estamos en medio de un proceso de una reestructuración de escala global, muy, muy importante. Ese proceso no está escrito, con esto no estoy diciendo que esté escrito, es un proceso que está en desarrollo, está en disputa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que abrió ese proceso fue un suceso global que tiene múltiples repercusiones y que está abriendo, digamos, situaciones de crisis y oportunidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad, que, vuelvo a decirlo, es paradójica porque es una oportunidad tenebrosa, no la oportunidad, el tiempo es tenebroso, pero es una oportunidad porque muchas de las dinámicas que habíamos tenido hasta ahora, desde las dinámicas sociales hasta la escala global, no están pudiendo marchar igual. Y se reveló con más claridad que había algo que no funcionaba y que no puede seguir funcionando tal cual lo estaba haciendo. En esa oportunidad estamos nosotros como actor político también, o sea, actores que tienen incidencia. Pero para ello hay que incidir a escala local y cada quien tendrá que ver cómo está incidiendo, si es en su ciudad, como por ejemplo, esta pregunta que tú me hacías, Romano, cómo pensarnos unos Transition Town, proyectos agroecológicos en Quito, en Guayaquil, un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, en Caracas, o sea, en Lima. ¿Cómo esto empieza a tener sentido? ¿Cómo se incide en la política más amplia y cómo se incide en la política global? Y para eso hace falta un debate, campaña y una articulación de que moverse, pues sí que hay que moverse. Básicamente, los movimientos es para moverse, ¿no? Es un poco lo que ¿no? Lo que se plantea, ¿no? La situación nos está poniendo paradójicamente a movernos porque estamos, en teoría, la mayor parte de nosotros estamos confinados, ¿no? Pero confinados porque nos obligan a quedarnos o confinados porque afuera la calle está muerta y la economía está medio paralizada. Esa es un poco la cuestión que yo diría para cerrar. O sea, leamos este tiempo, este momento, que no es no es lo mismo hablar de transiciones energéticas hoy que hace 6 meses. O sea, es otra cosa, es otro escenario, nos abrió otro escenario. Puede ser mejor para las renovables, puede ser peor para las renovables, todavía no lo sabemos. O sea, pues, el petróleo puede estar más desprestigiado que nunca, puede ser. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Bien, o sea, lo único seguro es que no es nada seguro, la incertidumbre, ¿no? De la vida como tal, creo. Bien, Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir la información, tu punto de vista y bueno, nosotros vamos a seguir discutiendo estos temas porque, bueno, es uno de los pilares o una de las cuestiones centrales dentro de Extinction Rebellion, la transición energética en un buen sentido, en el sentido de que el pueblo lleva eso adelante y que no sea en el interés de unos pocos, ¿no?
Entonces, muchas gracias por haber participado en el conversatorio de hoy